Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a La Cabaña, este nuevo canal que hemos creado muy recientemente y que vamos a abrir hoy con una discusión que vamos a mantener. En primer lugar, presentarnos. Yo soy Francisco Javier y este que aquí nos acompaña es otro Francisco, en este caso Francisco José, ¿no? Los FJ aquí representando. Y nada, hoy lo que vamos a llevar a cabo, como ya decía, es una pequeña discusión, un pequeño debate acerca de un tema que hemos elegido, que creemos que es una buena manera de comenzar con este proyecto, con este canal y también ayudarnos a contextualizar un poco las diferentes razones y los diferentes motivos por los que hemos decidido llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, el tema que hemos elegido concretamente es el tema de la amistad, un tema pues con mucha tela que cortar, ciertamente, y al que nos vamos a aproximar desde una perspectiva bastante abierta, ¿no? En el sentido de, bueno, intentar comprender a través de nuestras propias experiencias subjetivas, porque ambos somos amigos, efectivamente, podemos llamarnos amigos, tenemos una relación que se extiende bastante atrás en el tiempo y un poco utilizando este punto de partida, esta relación viva y presente que hemos tenido entre los dos, pues lanzar este tema que ciertamente es un tema pues de plena vigencia, ya que se trata de uno de los componentes fundamentales de la existencia humana y también pues de un tema que, como ya decía, es muy rico y tiene mucho material para hablar y para discutir. Sí, bueno, en primer lugar, pues un saludo, ¿no? a todos esos potenciales oyentes y esas potenciales oyentes. Y sí, bueno, un poco, en primer lugar, claro, contextualizar, ¿no? Poner un poco en contexto el porqué de la elección del tema de esta primera conversación, ¿no? Bueno, esto es un proyecto que a los dos nos hacía bastante ilusión, creo yo. Siempre hemos sido, pues, mentes inquietas, ¿no? Siempre hemos estado, bueno, tanto por separado como en alguna ocasión en conjunto, pues ideando, ¿no? Siempre inventando cosas que hacer en diferentes áreas y, bueno, pues nos surgió la idea, ¿no? De aglutinar un poco todas esas áreas de interés que tenemos y que siempre hemos querido desarrollar y algunas en común, otras más individuales de cada uno. Y bueno, se nos ocurrió algo parecido, ¿no? A este formato, en el que, bueno, no necesariamente nos vamos a ceñir solo pues, a este tipo de conversaciones, sino que iremos introduciendo otro tipo de contenido. Pero qué mejor manera, ¿no? De empezar esta andadura, ¿no? Que hablar de un tema que al final y al cabo ha sido el motivo principal, ¿no? De que hayamos decidido precisamente emprenderlo y es la relación pues, que tenemos entre nosotros, que es una relación de amistad pues, de hace ya muchísimos años. eh, y bueno, que ha sido precisamente el motivo de eso, de que nos decidamos finalmente a hacer algo de este tipo, a compartir todas estas inquietudes, todas estas eh, curiosidades, ¿no? Todos estos intereses y un poco disfrutemos de ellos, lo pongamos en común y por qué no hacer partícipe al resto de gente que quiera escucharnos y quiera unirse, ¿no? a este proyecto de una u otra manera, más como oyente o más en un futuro participando, porque esto tampoco es algo cerrado entre nosotros. Estamos abiertos a, pues eso, a colaboraciones, a más gente que quiera aportar a esto, que hemos decidido llamar La Cabaña, ¿no? Y bueno, un poco empezar con este tema que nos parecía también interesante de por sí, no solo por nuestra amistad, sino porque es un tema pues con bastante chicha y que le podemos sacar bastante provecho.
Sí, sí, efectivamente, estoy plenamente en concordancia con lo que dice. También recordar que efectivamente, además de esta serie de discusiones que vamos a ir teniendo sobre distintos temas que nos interesan, de distinta naturaleza, y también pues una serie de contenidos que iremos proponiendo sobre distintos ámbitos, sobre el arte, el pensamiento, la ciencia, en fin, en distintas áreas de interés que tenemos. También recordar que tenemos una comunidad en Discord actualmente que se llama también La Cabaña, y cuyo link pues vaya a poder ver también en la descripción del vídeo para cualquier persona, porque claro, es importante lo que Fran decía también, ¿no? De este carácter abierto en el que realmente queremos ser un espacio en que la gente pues pueda participar, compartir sus inquietudes, y algo que podamos construir de manera conjunta, ¿no? Que es también una de las motivaciones fundamentales que hay detrás de este proyecto. Pues, si te parece, vamos a ir ya un poco entrando en materia, ¿no? Porque Sí, hemos claro. realizado esta contextualización. Y una de las cosas también que me parecen interesantes en ese sentido es que, claro, la amistad, las relaciones de amistad, pues muchas veces se suelen abordar desde el plano biográfico, anecdótico, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? De Mm. nosotros, bueno, es que vivimos esto en un momento determinado. Obviamente nosotros tenemos de ese tipo de anécdotas y de ese tipo de vivencias, pues podéis imaginar, después de más de 20 años de amistad, pues podéis figuraroslo. Pero me parecía en este sentido interesante abordar, y eso también casa un poco con la perspectiva que queremos aportar dentro de este espacio de La Cabaña, es construir un ámbito de reflexión más amplio, ¿no? Que considere efectivamente la amistad como un fenómeno humano, netamente humano, ¿no? Un tipo de relación a la que el ser humano pues está abocado desde el comienzo de su existencia, eh, y ir explorando un poco las distintas conexiones, las distintas transformaciones a las que este concepto, este fenómeno, pues se ha ido viendo sometido a lo largo de la historia. En ese sentido, me gustaría ver qué es lo que estamos entendiendo realmente, o sea, cuál es nuestro punto de partida a la hora de abordar este fenómeno de la amistad, no ya en un plano muy teórico bueno, iremos cubriendo en cierta medida a través de distintas referencias, pero más a ese nivel de vivencia, de experiencia, de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de la amistad. Bueno, sí, al fin y al cabo, ese componente no subjetivo del que tú hablas, ¿no? Pues está presente y es en cierto modo inevitable, ¿no? Que tenga un cierto peso, bastante peso, diría yo, en función de el contexto en el que se esté hablando y con la intención, sobre todo, con la que se esté hablando. Pero bueno, evidentemente no es algo exclusivo en este caso, de nosotros, ni es algo exclusivo de cierto grupo de amigos, sino que efectivamente es un fenómeno pues que existe a nivel social, pues en diferentes contextos, en diferentes épocas también, ¿no? En diferentes situaciones, pues eso, contextualmente distintas la una de la otra y que eh, podemos decir que contiene, ¿no? Puntos en común y características, digamos, que son hilo conductor, ¿no? De lo que podemos concebir o llamar amistad a lo largo del tiempo, ¿no? Y a lo largo pues, de todo el mundo, ¿no? Cómo también ha habido esas diferencias, ¿no? Entre cómo entienden la amistad diferentes culturas, Hmm, diferentes sí. sociedades y también la evolución de este contexto, porque claro, nosotros nosotros y cada una de las personas que pueda haber reflexionado sobre el tema de la amistad, tenemos una concepción bastante subjetiva, ¿no? Y como digo, eso en cierta medida es inevitable. Pero es interesante, ¿no? Reflexionar sobre ello y no hay otro camino que no sea, pues eso, pensar activamente sobre el tema para darse cuenta de que, bueno, es un concepto que no nos pertenece y que realmente va más allá, ¿no? De la subjetividad de esa persona, ¿no? Que esté hablando en este caso sobre el tema.
Sí. Podemos decir que en nuestro caso concreto, pues esa subjetividad se materializa en lo que tú has dicho precisamente, ¿no? En una relación de muchísimos años, unos orígenes físicamente cercanos, ¿no? Los dos pues somos de la misma ciudad, en este caso de Córdoba, de Andalucía, en España. Y bueno, las circunstancias, ¿no? que teníamos, tanto tú como yo, como otras personas, ¿no? que también están cercanas a nuestro entorno y que formaban parte, ¿no? en origen, y algunas de ellas forman parte también aún de ese entorno más cercano, pues teníamos una circunstancia, podemos llamar, favorables, ¿no? Y un buen caldo de cultivo para que se diese y se empezase a forjar esa relación. Sí, no, la referencia al entorno particular del que ambos provenimos, pues me parece ciertamente muy pertinente, ¿no? También teniendo en cuenta, con respecto a lo que decías, que por mucho que se quiera considerar un fenómeno, un ámbito concreto desde una perspectiva, pues digamos, lo más teórica o lo más desvinculada posible, pues siempre al fin y al cabo pues somos producto de nuestra experiencia, del tipo de, de relaciones materiales en las que hemos estado envueltos, etcétera. Entonces resulta imposible, creo yo, divorciar ambos aspectos. Con respecto al entorno concreto del que procedemos, que como bien has dicho es Córdoba, el sur de España, ¿no? Andalucía, creo que hay algunas apreciaciones interesantes que podemos realizar y algo que también hemos comentado también en previas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Que realmente, claro, se trata de un entorno que se presta bastante, ¿no? al contacto, al estar fuera en la calle. Las cosas, bueno, van cambiando porque también la gente ya quizá no sale tanto por determinadas circunstancias, pero en nuestro caso particular, pues sí, de compartir, ¿no? Ciertos espacios y de vivir juntos en ciertos espacios. Que esta es una de las nociones fundamentales cuando hablamos de la amistad en términos generales, algo que decía el propio Aristóteles, ¿no? Que una de las cosas fundamentales es compartir ese espacio y tiempo, ¿no? Ahora la cosa ciertamente, sabemos que vivimos en un contexto diferente porque el espacio-tiempo ha sido abolido prácticamente por la irrupción de las nuevas tecnologías y modos de comunicación. Eso es otro tema muy interesante sin duda, pero en nuestro caso particular compartimos un espacio-tiempo determinado. Eso está clarísimo y en él pues desarrollamos una serie de actividades, ¿no? Que sería, yo creo también la noción fundamental, y yo creo que es algo que compartimos en gran medida, la noción fundamental a la que nosotros nos suscribimos en el sentido de la amistad, de que lo más importante de la amistad y lo más importante de nuestra amistad en particular ha sido el hacer cosas juntos. Claro. Es justamente lo que tú has dicho, ¿no? Esa, que claro, pues compartiendo el mismo espacio-tiempo o no, y aquí se ve el caso, ¿no? De maneras que hemos encontrado de, a pesar de no estar compartiendo el mismo espacio, el tiempo, pues hay una diferencia horaria, pero tampoco es tan enorme, pues hemos buscado esas vías, ¿no? Para poder continuar ese desarrollo conjunto, esa comunicación, etcétera, etcétera. Pero hemos hecho cosas juntos. Claro. Y hemos llevado a cabo un proceso de exploración. Yo creo que esta es una de las, para mí al menos es la noción fundamental, ¿no? Hemos llevado a cabo un proceso de exploración conjunto, ¿no? Un proceso de exploración del medio, es decir, de los sitios en los que nos movíamos, de las personas que había a nuestro alrededor, de las temáticas en las que poco a poco nos hemos ido involucrando, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es algo realmente fundamental y que el hecho de estar en ese espacio concreto, pues lo ha facilitado en el sentido de que, bueno, pues siempre ha sido fácil encontrar gente dispuesta, ¿no? al intercambio en determinados términos. Eso también habría que matizarlo, ¿no? Pero en nuestro caso particular fue eso, la oportunidad de estar juntos en un sitio y de poder hacer cosas. Yo creo que eso es la clave. Claro, como tú dices, habría que diferenciar, o yo diferenciaría principalmente entre dos dimensiones, ¿no? de la amistad, entre las cuales una tiene que darse necesariamente, que es, al menos en un inicio, esa coincidencia, ¿no? en espacio y tiempo
que es la que nos va a permitir efectivamente, pues, y nos va a dar la oportunidad de forjar, ¿no? Esa relación, de tener ese caldo de cultivo, de poder coincidir en determinados entornos, en determinados contextos, pues ya sea la infancia en el colegio, ya sea posteriormente Claro. en el instituto, eso derive en que haya dentro de ese grupo de gente, pues, subgrupos, ¿no? Que luego se coincidan fuera de esos entornos y ya empiecen, ¿no? Activamente a desarrollar pues, intereses comunes, y eso derive, ¿no? En que haya grupos de gente que pues se junten para hacer determinadas cosas y otros pues que se junten para hacer otras diferentes, ¿no? Y ya activamente empiecen ellos a desarrollar esas comunidades, ¿no? Y esos subgrupos de amigos, ¿no? Para todo eso tiene que preexistir o sea, tiene que darse esa coincidencia, ¿no? Temporal y espacial. Pero luego, efectivamente, como tú dices, tiene que haber una proactividad, ¿no? Una alimentación, ¿no? de esas relaciones, y tiene que darse pues con cierta frecuencia, ¿no? Y con cierta intensidad, y hay que ir un poco alimentando esa relación, porque aunque, como tú dices, debe existir esa coincidencia previa, ¿no? Y como tú has dicho antes, has mencionado a Aristóteles, que efectivamente hablaba de ello, y Cicerón, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la corriente romana, pues también decía que para ser amigos había que haber comido juntos muchos modios de sal. Te iba a preguntar justamente acerca de esa referencia, si estabas de acuerdo con ella. Ya veo por lo que me cuentas que sí, ¿no? Sí, evidentemente tiene que haber un recorrido previo que nadie, o sea, por lo menos en nuestro caso no podemos decir que en esas primeras etapas o no tan primeras, ¿no? Pero en esas etapas anteriores en las que nosotros pues coexistíamos aquí en esta misma ciudad y hemos desarrollado y se han dado todas esas anécdotas, ¿no? De las que hablaba, y todas esas vivencias y todas esas situaciones que hemos vivido, para que posteriormente, como es en nuestro caso, pues desde hace ya bastantes años, pues no convivamos en la misma ciudad, estemos en entornos pues diferentes, tengamos situaciones totalmente distintas, pues de todo, ¿no? Laborales, ocupaciones pues con horarios diferentes, para que aún así podamos seguir teniendo una relación pues fructífera y enriquecedora para ambos, ¿no? En este caso, pues efectivamente debe de existir esta aportación y esta intención, ¿no? de enriquecer la relación y de seguir construyendo juntos. Es que esa es la cuestión, que de esta manera llegamos, creo yo, un poco a la conclusión, yo al menos llego a la conclusión de que no es suficiente solamente con compartir el espacio-tiempo. Esto podemos decir que es un prerequisito necesario, o nosotros al menos lo hemos experimentado de esa manera, ¿no? De que efectivamente pues, hemos tenido que compartir espacio-tiempo y hemos tenido que compartir una serie de vivencias para que realmente nuestra relación alcance el grado en el que se encuentra actualmente, pero ahí está la cuestión de que no es simplemente suficiente con el espacio y el tiempo, y también yo eso lo relacionaría con un modo de socialización bastante particular de donde nosotros venimos, que no es simplemente suficiente con estar ahí, ¿no? Realizando una actividad que obviamente pues, en muchísimos casos son necesarias o son placenteras, digamos, ¿no? Tipo, pues salir a tomar una cerveza, o que es lo que se suele hacer, sí. ¿No? A dar un paseo, todo eso es perfecto y es parte indisociable de la vida, ¿no? Pero llega un momento en que uno, tras una serie de experiencias, tras una serie de reflexiones, y yo creo, al menos en mi caso, ya digo, llega a la conclusión de que con eso únicamente no es suficiente, y quizá para realmente hablar de una amistad en un sentido positivo, ¿no? Positivo me refiero a un sentido generador, un sentido activo, como el que tú has mencionado, pues no te puedes quedar únicamente ahí, sino que realmente pues tienes que traer a colación una serie de elementos que hagan que esa... y lo que has dicho es fundamental, o sea, hay que alimentar esa relación, hay que alimentarla
y hay que nutrirla con novedad, con creatividad, ¿no? Con nuevos aportes, porque si no, claro, se queda un poco en un estado muy estático, ¿no? No evoluciona, claro. Claro, no tiene un poco ese desarrollo, ¿no? Porque también las personas cambian, obviamente. No es lo mismo cuando no tienen los mismos intereses, no tienen la misma constitución corporal propiamente, ¿no? A nivel de hormonas y demás. En fin, nos podemos... cuando tiene 15 y 16 años que cuando tiene 30 y pico, ¿no? Entonces, claro, hay que saber ir leyendo esa partitura, digamos, y hay que saber ir adaptándose también a ese desarrollo, ¿no? Temporal que va teniendo lugar. Entonces, claro, esa es una de las cuestiones y una de las preguntas también que me surgen a colación es ¿cómo es posible, dentro de este contexto, cómo es posible ir aportando esa novedad de la que estábamos hablando? Que haga que la relación efectivamente se enriquezca. Sí, vamos a ver. Me gustaría decir que efectivamente, porque no es que estemos tampoco renegando, ¿no? De tomarnos, como tú bien has dicho, no estamos renegando de tomarnos cervezas, ¿no? Y efectivamente eso es totalmente saludable y necesario. De hecho, yo diría que no cervezas, ¿no? Pero tomarse algo, tener quedar para ir al cine, esas vivencias, los botellones de cuando éramos más jóvenes, todo eso eso entendido como los modios de sal, ¿no? De los que hablaba Cicerón, es condición necesaria, yo diría, pero no suficiente para una relación de amistad. ¿Cómo podemos, como tú traías a colación y como tú preguntabas, cómo podemos enriquecer, ¿no? Estas relaciones? Pues yo creo que principalmente a través de yo diría, de la exploración personal de cada uno. Yo en eso coincido, por ejemplo, con otro autor sobre el que hemos hablado en otras ocasiones, que es Montaigne, ¿no? Yo creo que es necesaria una exploración personal, un descubrimiento personal, un trabajo individual, porque no se puede confiar todo a, no, yo me junto con esta persona que es mi amigo y ya van a salir, Vale, sí. claro, ya van a salir las cosas y ya averiguaremos, ¿no? Como se suele decir aquí en Córdoba. Pero creo que es necesaria ese trabajo individual, ese decir, oye, a mí qué es lo que me interesa realmente, yo qué intereses tengo, qué campo de interés me gustaría desarrollar, al margen luego de lo que cada uno a nivel pues laboral, ¿no? Y pues por otras circunstancias tenga que estar haciendo, ¿no? Pero siempre hay campos de interés en los que podemos coincidir, pues en este caso, pues, por ejemplo, tú y yo laboralmente o profesionalmente podemos decir, nuestros mundos no tienen nada que ver, pero luego individualmente cada uno nos hemos preocupado de, pues, leer, de ver cine, de escuchar música, de tener un interés pues por el medio natural, por ejemplo, y todo eso son campos de interés que una vez individualmente cada uno ha descubierto, ¿no? Y ha enriquecido y se ha dado cuenta de, joder, esto a mí me gusta. Y es un campo que no me gustaría solo para mí, sino que me gustaría compartir y en conjunto con esta otra persona, pues poder desarrollarlo y que esta persona me aporte a mí y yo aportarle a él. Pero ese crecimiento conjunto tiene que venir sustentado por un trabajo individual previo y no es sino por esta vía que es posible, porque podemos entender incluso la amistad como un encuentro, ¿no? Pero un encuentro en el que hay que venir un poco con las tareas hechas previamente, porque es que si no se queda en ese previo que es necesario pero no suficiente, de bueno, nos tomamos una cerveza y hablamos pues eso, del tiempo y siempre hablamos de las mismas anécdotas que a mí me encanta y estaría horas hablando de nuestras anécdotas porque me resulta recapitulando, rememorando me resulta la hostia y me resulta súper divertido, pero bueno, al final eso se agota también y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Aunque constantemente estemos volviendo sobre ellas, pero... Y reelaborándolas también, o sea, porque claro. cada vez que... Esa es la facultad también creativa de la memoria, ¿no? Que tú cuando estás rememorando algo siempre estás añadiendo otros elementos, nunca es un hecho, podemos decir,
siempre estás añadiendo cosas. Eso es creativo y es interesante, ¿no? Entre dos, Claro. sobre todo entre amigos, pues siempre hay fuente de jovialidad, sin duda. Pero es lo que tú dices, hay que a veces abrir un poco el... Sí, sí. Claro, claro. Hay que saber intercalar y saber, no es blanco o negro, ¿no? Hay que, pues eso, al margen de eso, pues uno currárselo un poco, ¿no? Por decirlo así de manera un poco coloquial, ¿no? Pero hay que currárselo cada uno individualmente y luego, pues, compartir lo que uno cree que puede aportar a esa relación, pues, un crecimiento. Esto que dices, y con lo que concuerdo, vamos, plenamente, me lleva a una cuestión, con lo que estabas comentando, por ejemplo, del hecho de, respecto a las afinidades, el hecho de que no se comparten, nosotros, por ejemplo, tampoco compartimos algunos intereses comunes, pero en el ámbito profesional, digamos, pues no tenemos prácticamente nada que ver. Eso me recuerda, claro, algo que, por ejemplo, también decía Kant, ¿no? Que Kant decía que realmente, pues, y hay Platón en cierta medida, que nosotros realmente lo que buscamos en la otra persona es la diferencia, es lo que nosotros no tenemos, ¿no? Y el ejemplo que Kant ponía era bastante curioso en ese sentido. Dice, dos personas, por ejemplo, que hablan entre sí, si van... Lo rico es realmente que sean dos personas que pertenezcan a dos gremios profesionales diferentes, porque en ese caso tienen algo de lo que hablar. O sea, el herrero, con el herrero, pues va a hablar de lo de siempre, ¿no? Mientras que personas que pertenezcan a dos mundos diferentes, digamos, no solo en el ámbito profesional, pues se pueden aportar más, ¿no? Entonces, mi pregunta al respecto, mi cuestión al respecto es, ¿qué grado de diferencia y semejanza es necesario? Porque esta es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Que cuánta diferencia y semejanza debe haber entre una persona y otra para que realmente se produzca la chispa de la amistad, digámoslo de esa manera, ¿no? ¿Tú qué Yo creo, piensas al respecto? Yo creo que, si no mal recuerdo, era Kant también el que decía que debían ser, efectivamente, debía existir esa diferencia, pero debía existir una similitud a Sí, nivel de principios, de ¿no? principios morales, claro, sí, 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 Efectivamente. totalmente. Entonces, me parece un enfoque bastante curioso y bastante con el que puedo estar bastante de acuerdo, porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, no solo contigo, ¿no? Sino con otras personas, eh, yo lo puedo apreciar, ¿no? Y puedo ver que en el momento en el que tú profundizas un poco en la relación con una persona, pues incluso teniendo opiniones diferentes, ¿no? Dispares, sí, Y sí, sí, sí. radicalmente distintas en algunos casos, pues hablando de temas como puede ser la política, ¿no? O como puede ser determinados temas, eh, incluso siendo más afines a una ideología política o a otras que en un momento dado pueden parecer opuestas casi, ¿no? Yo me he encontrado con personas que, aunque piensen diferente, están dispuestos a reflexionar, ¿no? Y a profundizar un poco en esa diferencia. O sea, vamos a buscar un poco el punto de convergencia en la diferencia. Vamos a buscar Sí. un poco el por qué yo razono de esta manera y tú razonas de esta otra. Y entenderse, ¿no? En esa diferencia, el yo ser capaz de llegar a ese punto con una persona y de llegar a puntos comunes. Y, por ejemplo, para mí eso es básico, eso es uno de los principios fundamentales para mí. Yo huyo de las personas que se cierran Taxativas, exactamente. dogmáticas, sí. eh, Incapaces, ¿no? De moldear un poco sus ideales y de evolucionar un poco en ese sentido, en un sentido o en otro. No necesariamente quiere decirse tampoco el otro extremo, ¿no? Que tú tengas que llegar y decir, ah, no, yo pienso esto y en cuanto te Sí, escucho. bailarle el agua a la gente como tal. Sí, Exactamente, sí, no, sí, no, sí, no, sí. no, no, no se No, no, trata de correcto. eso. Se trata simplemente de que personas en las que en la conversación y en la reflexión y en la relación puedan puedan encontrarse puntos afines, ¿no? Incluso en esa diferencia, que es lo difícil y es lo valioso, yo creo, de las relaciones. Sí, sí, sin duda. Y luego es que, claro, también cuando nos ubicamos un poco en el plano de los principios morales, que durante mucho tiempo la concepción de la amistad, pues sabemos que ha pasado por ahí, ¿no? El caso de Aristóteles, por ejemplo, que es la virtud, ¿no? Es la actividad que se realiza entre personas virtuosas. Luego, si va a Cicerón, por ejemplo, pues también este componente moral es fundamental, ¿no? En Kant, pues de otra manera también se expresa de una manera muy clara. Pero también hay un componente que yo creo que es bastante importante, que es
realmente la cuestión de la percepción. O sea, yo creo que es una cuestión de percepción, cómo tú ves las cosas, no solo a nivel visual, por supuesto, sino cómo tú te relacionas con el medio. Hay una comunicación de un carácter más visceral, incluso si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? Algo más epidérmico, ¿no? Que tú sabes cuando estás con esa persona. Y eso también explica en gran medida, yo creo, el fenómeno de que hay personas. El lenguaje es importante, eso no lo vamos a negar ni mucho menos, pero sabemos que hay amistades y hay circunstancias en las que las personas ni siquiera necesitan hablar, podemos decir, para entenderse. El modo de estar, también se utiliza esto, el saber estar, que también es algo que se comenta mucho, ¿no? En determinados ámbitos. Es que sabe estar, es una persona que sabe estar. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de ese tipo de cosas? Yo creo que eso es la manera, tiene plenamente que ver con lo que tú has dicho, con la capacidad de adaptación también y de esa flexibilidad de saber en qué momento estar, de prestar atención a esa serie de señales y por supuesto a la otra persona, ¿no? De saber acomodarte y de saber, es un juego al fin y al cabo, también es una cuestión, pues un baile prácticamente, una cuestión casi cinestética, ¿no? De ir amoldándote, que tiene un componente improvisatorio también, y eso tiene un componente muy estético en ese caso también, ¿no? Entonces, me parece importante también esa cuestión de la percepción a nivel material, no solo a nivel moral abstracto, yo creo que también es absolutamente fundamental y es una de las cosas que yo en mis propias relaciones con distintas personas pues lo he notado, ¿no? Hay personas con las que dices, esta atmósfera que estamos intentando aquí, esto no funciona. Pero hay otras en las que es como una chispa, es como una corriente eléctrica, y es que lo notas de esa manera, ¿no? Es un poco así. Porque, claro, además el tema de la amistad ya sabemos que la mayor parte del tiempo es algo muy visceral. O sea, tú no te preguntas realmente. A ti una persona, cuando la conoces, cuando sabes si te cae bien o no te cae bien, sabes si tú estás progresando en una dirección determinada o no. Y tampoco te hace la pregunta realmente. Nosotros no la estamos haciendo, que es un poco también la gracia del asunto, ¿no? Pero tú normalmente no te preguntas por qué una persona es tu amigo. Esto es lo fundamental. Tú no te sientas y dices, hostia, ¿por qué yo soy amigo de fulanito? ¿Por qué soy amigo de menganito? Esas preguntas rara vez te las haces. Pues hasta básicamente, el momento en claro, que algo pasa en esa relación, ¿no? Y entonces quizá te lo planteas. claro. Básicamente yo creo que tiene que ver pues con, quizá parezca un poco simplificar, ¿no? Pero porque se dan las circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Pues son circunstancias previas, circunstancias que se han ido desarrollando, pues como decíamos antes, en esas situaciones pues primigenias, ¿no? de la relación, circunstancias del entorno y un poco tiene también que ver con como tú has dicho, con la capacidad de esa persona de, como tú has dicho, el saber estar, ¿no? Lo que pasa es que el saber estar muchas veces se confunde con esa otra parte de la que yo personalmente huyo un poco, que es la, la falsa cordialidad, ¿no? Sí, el protocolarismo Exactamente. sí, Muchas veces el totalmente. saber estar se malentiende, bajo mi punto de vista es malentender lo que yo creo que es el saber estar, se confunde con esa otra dimensión, ¿no? Pero el saber estar, efectivamente, bajo mi punto de vista, tiene que ver con, pues eso, con el amoldarte, ¿no? A la otra persona. También tiene mucho que ver, pues, en la empatía, ¿no? Que tú demuestres con esa otra persona, Efectivamente. sin caer, como ya no vamos a estar repitiendo lo mismo constantemente, pero sin Ser. caer en en querer complacer, ¿no? Constantemente a la otra persona, en bailarle el agua, como tú decías, pero sí un, un permitir, ¿no? Una elasticidad, un saber amoldarte a la situación. Y es muy importante también lo que tú comentabas antes, el prelenguaje, ¿no? Efectivamente, cuando tú estás con una persona con la que ya existe esa relación, en la que ya se dan esas circunstancias, en la que estás en esa fase, ¿no? De construir y de hacer crecer la relación, ya se da en muchísimas ocasiones, y yo lo digo, pues, en este caso entre nosotros, ¿no? Pues Sí. muchas veces tú no tienes ni siquiera que hacer la broma, ¿no? Para que esa otra persona sepa que estás pensando en eso cuando se dan ciertas circunstancias, por poner un ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Y es súper importante y efectivamente
tiene que darse, ¿no? Es una parte fundamental de este tipo de relaciones. Esto me lleva, ya que lo has comentado, precisamente a la cuestión de, obviamente, el ámbito prelingüístico, el prelenguaje, como tú lo has llamado, pero también la importancia y, bueno, también lo curioso que es muchas veces ese lenguaje privado, digamos, también que se establece entre determinadas personas. Muchas veces, es verdad que a veces suele ser más, no solamente entre dos personas, sino que suele ser más como un tema grupal, ¿no? Pero es cierto, o sea, no solo a nivel lingüístico, pero ese componente de esa serie de señales, esa serie de significados que se intercambian en determinadas situaciones y que, como tú bien dices, ya no hace falta, o sea, ya no necesita un acuerdo previo, no necesita los elementos formales, digamos, pues ya un poco se han disuelto y lo que hay es precisamente ese juego, ¿no? Esa comunicación que es rápida y es efectiva, ¿no? Porque muchas veces solamente no te hace falta nada más una mirada para ya saber que ahí está la conexión y que vosotros entendéis perfectamente lo que está sucediendo y entendéis perfectamente las características de esa situación y cómo vivir en ella, ¿no? Porque son cosas que viene de que tú ya has vivido esas situaciones anteriormente o situaciones de las que se pueden esperar reacciones similares. Entonces, pues es la práctica, ¿no? El entrenamiento también, como en todo hábito, en la vida, efectivamente. Y sí, y eso diferencia, ¿no? Una relación como las que hablábamos antes, ¿no? De mera cordialidad, de mero protocolo, ¿no? De una situación en la que tú necesitas ser muy literal, ¿no? En lo que dices, claro, y en lo que pregunta y en lo que pues eso, ser muy explícito, ¿no? Eso diferencia una relación, pues eso, más superficial de una relación ya más trabajada, no necesariamente tan extendida como la nuestra en el tiempo, pero que en la que se ha profundizado simplemente y ya existen esos componentes. Que también es posible, o sea, que por determinadas circunstancias, porque claro, como que dice, los caminos del Señor son inescrutables y puede darse una situación en que la conexión pues, sea prácticamente instantánea. Eso también es posible. Sí. De personas que efectivamente, por eso, el tema de la historia común y demás es muy importante, pero no es lo único, no es un requisito indispensable, diría yo. Porque puede haber situaciones en las que pues, dos personas estén en un momento determinado, también por la intensidad de determinadas vivencias. Y esto se sabe, pues, por ejemplo, que eso formaría una historia también, pero en determinadas experiencias traumáticas, digamos, experiencias límite, se establecen lazos muy fuertes entre las personas, ¿no? Y pasa con camaradería también. Son distintas formas, pero apuntan en última instancia a eso, a la posibilidad de establecer una relación muy intensa en poco tiempo, ¿no? En el ámbito amoroso también sabemos perfectamente que puede ocurrir, ¿no? Los flechazos, ¿no? Los flechazos, ¿no? Puede ser un flechazo, pero si lo conseguimos en términos de amistad, pues también puede ocurrir, ¿no? Porque descubras, decir, hostia, esta persona, es que tenemos tantísimo en común, tenemos una percepción tan similar en muchos ámbitos, que la considero mi otro yo, o es posible que haya un alma en dos cuerpos. Esto es una de las cuestiones fundamentales. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues eso son las concepciones, al fin y al cabo, que han imperado en la historia de la consideración de la amistad, pues en Aristóteles, en Montaigne, precisamente, que lo has metido antes, que es como una identificación absoluta, ¿no? Entre ¿cómo queda eso especialmente a la luz de las circunstancias presentes y del desarrollo, podemos decir que... Yo considero que la amistad, o sea, hay cosas en las que, pues, como te decía, estoy muy de acuerdo con lo que, por ejemplo, decía Montaigne, ¿no? En que la amistad es algo que debe de verse como una exploración individual, ¿no? En un primer momento, pero luego no coincido con él, ni, por ejemplo, con lo que decía Aristóteles, como tú recuerdas, de que el amigo sea el otro yo, ¿no? O sea, un reflejo exacto, ¿no? del individuo, ¿no? Que tú te puedas mirar en un espejo que es el amigo y verte a ti mismo. Yo creo más como decía Kant, que el amigo también
precisa su espacio, ¿no? La amistad también precisa un espacio y tiene que haber esa suerte de distancia, ¿no? Entre los amigos, pero igual que casi como en cualquier otro tipo de relación, en las relaciones también de pareja yo creo que tiene que existir esa distancia en distintas medidas, ¿no? O en distintas circunstancias, pero no puede ser el amigo el otro yo en la medida en la que deben existir esas diferencias entre uno y otro para que la amistad, yo creo, pues tenga esa dinámica de crecimiento y tenga ese aporte continuo entre uno y otro. Eso requiere cierta distancia y requiere, pues, momentos en los que hay serias diferencias, ¿no? Entre uno y otro, pues por eso, por distancia, por desconocimiento sobre un asunto de uno y conocimiento sobre el mismo asunto del otro. Hay momentos en los que uno se puede ver más identificado en el amigo y momentos en los que uno pues, puede no estar para nada de acuerdo sobre un asunto concreto con el amigo. Y entonces no diría yo que sean almas gemelas. Yo no creo mucho en esto ni estoy demasiado de acuerdo en esos términos. Sí, igualmente. A ver, tiene también ese componente un poco casi místico, ¿no? De fusión, y a ver, yo creo que teniendo un poco en cuenta todo el bagaje y toda la perspectiva y la experiencia también que tenemos con respecto a este tipo de temas, pues a veces resulta un poco chocante incluso concebirlo en esos términos, porque efectivamente sabemos que hay malentendidos, que hay dificultades, que hay determinadas circunstancias que hacen que la transición pues no sea perfecta, ¿no? Y que la conexión no sea perfecta, sino que haya pues efectivamente esas fluctuaciones también, ¿no? Luego, obviamente, pues de esto se ha dudado mucho posteriormente. Si piensas una concepción como la de Blanchot, por ejemplo, que totalmente, o sea, que es lo que afirma la imposibilidad de realmente de fusionarse y de conocer al amigo ni siquiera, ¿no? Y que lo que hay que hacer es ser consciente de ello y afirmar esa diferencia radical, ¿no? Que existe realmente entre los dos amigos. Por tanto, yo creo que es una concepción que sigue utilizándose en cierta medida, porque yo creo que en determinado sigue existiendo esa necesidad, podemos decir, de creer en la posibilidad de fusionarse con alguien, ¿no? Y de decir, ahí nosotros nos juntamos y alcanzamos ahí el sumum de nuestras posibilidades, ¿no? Y de también, pues, pero yo creo que obviamente, pues, a la luz de ciertas consideraciones, pues puede ser una es que es un tema, claro, apreciación un poco inocente. Sí. Es que son dos cosas, yo creo, distintas. Una es el hecho de que el amigo y uno sean dos gotas de agua, como se suele decir, ¿no? O sea, sean lo mismo, en cuyo caso no cabe, ¿no? Un crecimiento. Es raro, o sea, claro. Un enriquecimiento mutuo. Y otra, como tú decías ahora, es que haya que aprovechar incluso esas diferencias y haya que ponerlas en confrontación, ¿no? Y haya que interactuar y enriquecer esa relación utilizando los puntos comunes y las diferencias para que cada uno en sus diferencias crezca, ¿no? Y puedan maximizar un poco pues, esas virtudes, tanto individuales como comunes, gracias a esa relación. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero partiendo desde la individualidad de cada uno y desde la particularidad, ¿no? De cada uno y su situación, ¿no? Sí. Y luego, a ver, es que claro, por un lado tenemos un poco esta tendencia a considerar al amigo pues realmente como un reflejo. Cicerón también lo dice, que el amigo es un retrato de uno mismo y que hay una coincidencia absoluta en todos los pareceres. O sea, eso es difícil considerarlo, porque es lo que tú dices, en mínimos aspectos, ¿no? Pues siempre hay diferencias porque
porque por multitud, por la enorme cantidad de factores que hemos mencionado, factores culturales, factores ambientales, factores familiares. O sea, podemos tirarnos aquí hasta mañana listando posibles elementos, ¿no?, que puedan influir en la configuración de una persona, tanto física como psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego sí es verdad que ha habido perspectivas, como por ejemplo una perspectiva que hemos debatido en alguna ocasión, que es la perspectiva de Nietzsche, por ejemplo, que esa es una perspectiva realmente inédita en la historia de la filosofía, ¿no?, que hasta ese momento pues no había aparecido de una manera evidente, ¿no? Porque eso, tenemos las concepciones de Aristóteles, las de Montaigne, o sea, hay una línea, podemos decir, clara de la concepción de la amistad a lo largo del tiempo. Pero Nietzsche, como a él le gusta, ¿no?, pues tiene que dejar ahí su particular visión de la cuestión. Bueno, para los que no estén familiarizados con la visión de Nietzsche sobre la amistad, es básicamente una relación agónica, ¿no? Agónica en el sentido de agon, el término griego, que hace referencia a un combate, ¿no? Y que indica la importancia de que en una relación de amistad que lo que impere pues realmente, o lo que haya en gran medida, sea esa lucha, ¿no?, entre los dos amigos que en algunos casos incluso puede llegar hasta el punto de la crueldad, ¿no?, pero en el que existe pues efectivamente una voluntad de a través de ese combate pues mejorar, ¿no?, y alcanzar un estado superior de individuación. Es lo que tú dices. O sea, precisamente el concepto nietzscheano en ese sentido es batirnos el uno con el otro para alcanzar nuestra mejor versión de nosotros mismos y nuestra versión más individualizada, ¿no?, más perfilada, podemos decir. Entonces, a mí esta concepción de la amistad me interesa particularmente, porque además es que muchos de esos elementos, sobre todo teniendo en cuenta un poco la versión más habitual, ¿no?, a la que estamos acostumbrados de la amistad, ¿no?, esa concepción más pues de que no la niega, por supuesto, la importancia del afecto, del apoyo, todo eso pues está plenamente reconocido y podemos verlo en muchas de nuestras relaciones, pero ese componente de lucha, efectivamente, ese componente de a través de esa diferencia, de esa tensión, generar, crear y embarcarse en determinados proyectos, yo creo que es bastante pertinente, ¿no? Sobre todo, pues también teniendo en cuenta el contexto actual, ¿no?, en el que pues por determinadas vías pues se nos presenta ese escenario más homogéneo, más complaciente, y yo creo que en este sentido la perspectiva nietzscheana hay que tomarla granus salis, ¿no? Pero yo creo que tiene componentes muy, muy potentes. Tiene componentes interesantes, si bien es verdad que yo en esto pues sí me considero un poco más, digamos, templado, más, pienso un poco, como decía Aristóteles, que la virtud está en el término medio, en el sentido de que no es que no lo entendería yo como un combate, ¿no? No lo entendería yo como una competencia, porque al final un combate no deja de ser una competencia. La diferencia está, bajo mi punto de vista, en cuál es el fin, porque cualquiera que lea a Nietzsche en este campo, ¿no?, de la amistad, en este tema sobre el que estamos discutiendo, podría llegar a entenderse, ¿no?, que el fin último es ser más virtuoso que el amigo, o tener un crecimiento mayor que el del amigo, porque al fin y al cabo, cuando tú realizas una competencia, ¿no?, lo que está por definición, ¿no?, lo que se persigue es prevalecer, ¿no?, o ganar, ¿no?, al contrincante. Realmente yo creo que evidentemente eso llevaría a un crecimiento, ¿no?, de ambas partes, y efectivamente sería positivo a nivel individual, seguro, pero creo que en determinadas circunstancias puede llegar a dañar la relación de amistad a ese punto de vista. No sé si me explico.
Sí, es decir, o sea, tú no puedes tener una hostilidad constante con Claro, respecto al amigo porque en ese caso la claro, relación se va a pique, ¿no? claro. Eso está claro. Además, también es verdad que tiene una lectura, el tema de la competencia, pues ya sabemos. O sea, dentro del Sí. contexto actual, a nivel de, bueno, la competencia es lo que cuenta, es como se podría interpretar también como un intento de aplicar la lógica de mercado a las relaciones humanas, lo cual sería Claro, es que una cosa es la No. competencia a nivel mercantil, digamos, en términos, pues eso, mercantiles, que básicamente es que eso, o sea, el término de competencia es eso. A nivel, pues, piensa, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? En un partido de baloncesto, pues tú estás compitiendo, ¿no? Por ganar al oponente, en este caso. Entonces, yo creo que no se puede aplicar ese término o no es del todo correcto aplicarlo en relaciones de amistad. Yo hablaría más de una colaboración, ¿no? Pero, claro, es que no se pueden entender las cosas como o estás compitiendo con el amigo o le estás bailando las aguas. Tiene que haber ahí un toma y daca, una, un propósito de crecimiento conjunto, pero una cierta exigencia, ¿no? Una cierta Claro, esa es la. exigencia. Pero exigencia no en el sentido de yo espero que haga esto y lo otro, porque eso es lo que decía Kant precisamente también, que No, exigir tú no. realmente no puedes exigir. No La- literalmente, pero sí puedes esperar del amigo. Y tú luego estás en tu derecho, ¿no? De decir, bueno, esto me aporta como relación, me sirve, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o no me sirve. sí. Que luego Algo. eso, que luego eso sea definitivo o no es distinto, pero en cada una de las circunstancias por las que atraviesa una relación de amistad, hay, hay momentos en los que uno dice, joder, no se está dando la talla, o sí se está dando la talla. Eso no quiere decir que tú tengas que exigir o que tengas el Claro, derecho de exigir al claro, otro. claro. Pero tú personalmente sí que esperas algo. Eso es Mm. irremediable. Las Sí, 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 las expectativas, ¿no? De las expectativas que tanto hemos están hablado. plenamente, sí. A mí, de todas formas, esta perspectiva lo que me interesa es por la discontinuidad también que introduce con respecto, porque una perspectiva en ese sentido, pues, que no se adopta tanto a la trayectoria que ya pues, conocemos a través de otros autores, y también sobre este componente de que es necesario, y algo que también habíamos apuntado anteriormente, dentro de una relación, introducir esa serie de componentes que eviten el adocenamiento, el escapismo, la inactividad. Es decir, que la introducción de esa serie de componentes creativos. Lo que pasa es que Nietzsche ahí lo ve en el sentido de, claro, de una Claro. postura más agresiva, ¿no? Podemos decir, porque él, claro, ya sabemos que está totalmente en contra pues, de la moral del rebaño, de la compasión, tal y como la planteó Schopenhauer, etcétera. Él tiene su batalla particular, podemos decir ahí, ¿no? Pero a mí lo que me interesa y lo que me parece muy rescatable en ese sentido, especialmente incido en el contexto actual, en el que muchas veces se entiende que ser un amigo pues es estar ahí y poco más, estas pullas, podemos decir, pues me parecen interesantes siempre, ya digo, Sí, pues sí, dentro de una relación particular y tomando la medida, ¿no? claro. De cada una de cada una de ellas. Pero, y además este componente es que no hay que olvidarlo, eso lo han dicho todo el mundo, Cicerón, Kant, el propio Nietzsche, de que el amigo realmente tiene la potestad de actuar como corrector y es necesario, o sea, como función podemos decir metacognitiva que te permite ser consciente de tus limitaciones y te permite mejorar en tantísimos ámbitos, ¿no? Y te permite pues perseguir una versión de ti que te lleve en otra dirección, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que dentro de la amistad, claro, lo que pasa es que volvemos un poco a lo mismo. La interpretación que se hace muchas veces en el contexto actual es que cualquier actitud de este tipo, pues, es una agresión, es meterte donde no te llaman, algo, pues, un ataque personal, al fin y al cabo, ¿no? Porque, claro, rompe Eso un poco tiene, esos términos. eso tiene que ver también con el victimismo que, que hay hoy no generalizado en la sociedad, tiene que ver con el quiero y no puedo, tiene que ver con esa impotencia, ¿no? Que genera el ver. Y ese también, impotencia,
Y esa falta de humildad, de no saber reconocer, ¿no?, las carencias de uno y reconocer que no hay otra vía para mejorar o para suprimir esas carencias que no sea mediante la escucha de ese otro punto de vista que radica, como hemos dicho antes, en la diferencia con uno y aprender de esa diferencia y trabajar en lo que yo quiero alcanzar. O sea, yo puedo querer 20.000 cosas, pero siendo realista, si no me pongo, ¿no?, al tajo y si no pongo las medidas y trabajo en ello, no las voy a alcanzar. Y entonces, ¿de qué me sirve frustrarme, ¿no? Porque, oye, es que esto, o ponerme a la defensiva, ¿no? Porque es que esto que dices, pues bueno, es que me estás exigiendo, ¿no? Pero coño, si eres tú el que me has dicho que te interesa y eres tú el que me has dicho que tal, pues entonces, Sí. ¿cómo yo voy a yo no voy a hacer otra cosa que no sea darte ahí esa motivación de la manera más que yo considere más oportuna y que a ti te permita crecer? Ahora, si ante la imposibilidad, por lo que sea, por el momento, por el entorno, por la capacidad personal de cada uno, tú no lo consigues, no lo realizas, no lo trabajas, pues efectivamente, muchas veces la reacción es esa autodefensa, ¿no? Sí. Ese ponerse a la defensiva, que en última instancia, efectivamente, lo que hace es, bajo mi punto de vista, dañar una relación. Y una relación de amistad en este caso. ¿Cuál es la postura adecuada en esa circunstancia en la que no, por lo que sea, no puedo dar la talla en ese momento? No es dar la talla, no puedo llegar a ese punto en el que el amigo me está esperando. Pues, oye, vamos a comentar también, vamos a hablar también de por qué yo ahora mismo no estoy pudiendo llegar a ese punto. Y Sí. vamos a trabajar en eso, y a lo mejor esa es la vía, ¿no?, para encontrar un punto de encuentro. Pero el encerrarse, el ver eso como un ataque, no lleva a ningún lado, sino al deterioro de la relación, una ventaja. Sí, efectivamente. Y yo creo que también, o sea, ahí se debe partir del hecho de que cuando tú tienes una relación de amistad con una persona, esa relación debe fundarse en asumir que esa persona tiene una buena intención con respecto a ti y tú tienes una buena intención con respecto a esa persona. Eso es lo Claro. básico, ¿no? Que tú no presupongas que esa persona lo que quiere o lo que está haciendo lo está llevando a cabo con la intención de ponerse por encima de ti, de ponerte en ridículo, de perjudicarte, este tipo de, cosas, ¿no? Claro. Entonces, claro, la cuestión efectivamente es como tú has dicho, ¿no? ¿Dónde pone realmente la línea divisoria, ¿no? Porque cada persona pues, es susceptible de tener una interpretación distinta, ¿no? De esa, dónde se ponen los... Ahora se habla muchísimo pues, sobre el tema también de los límites personales, ¿no? Hasta dónde llegan, ¿no? ¿Cómo se podría definir eso y cómo en una relación de amistad pues va a variar? Y ahí, pues claro, ambas partes tienen que estar atentas, en definitiva, ¿no? Y tienen que saber adaptarse un poco a la otra. Pero es cierto que hay determinadas actitudes que no, y determinadas perspectivas que no aceptan ese tipo de críticas, ¿no? En primer lugar, porque ellas nunca han llevado a cabo ese proceso de autocrítica, ¿vale? Que es tan necesario por la configuración de cualquier tipo de, en cualquier tipo de perspectiva y cualquier tipo de personalidad, al fin y al cabo, ¿no? De lo contrario, lo que tienes, pues, una personalidad que nunca ha superado, pues,
esa etapa prácticamente infantil o narcisista, ¿no? Te has quedado ahí, pues, básicamente en exigir que el mundo y que los amigos y que las personas que hay en él se adapten a tus necesidades, ¿no? Y que cuando hagas las cosas, cuando tú consideres que has hecho las cosas bien, te lleguen los aplausos y te lleguen las palmas, y cuando te equivocas, pues que, claro, si intentan Que no te lo critiquen. corregirte o criticarte, pues efectivamente tomarlo como un ataque personal. Esta es una batalla importante, creo yo. Sí, y es la base, o sea, es que tiene que ver precisamente con la base del conflicto en casi cualquier dimensión, diría yo, porque aunque estemos hablando de la amistad, aunque estemos, bueno... Sí, por supuesto, es mucho más amplio. Claro, aunque estemos hablando de la amistad en este caso, y bueno, la amistad hasta, como hemos dicho, Montaigne, que ya la individualiza, ¿no? Un poco más, pero siempre se había hablado de la amistad como base, ¿no? Como caldo de cultivo de esas estructuras sociales, ¿no? De esas Totalmente. sociedades, de esas estructuras políticas incluso. Eso, efectivamente. Como precondición para la formación de la comunidad política. Eso es Aristóteles, Cicerón, o sea, ahí está. Y luego los cristianos, por supuesto. ¿Por qué desconfían los cristianos de la amistad generalmente, ¿no? Sobre todo esa postura. Luego es cierto que San Agustín y Santo Tomás pues tienen concepciones más refinadas, pero en el caso de los protestantes se ve clarísimamente, ¿no? La gran sospecha que hay con respecto a la amistad, porque la amistad puede ser potencialmente un elemento disruptor, ¿no? De que te lleve por el mal camino. Un amigo, ese tipo de relación individual te puede alejar de la comunidad, ¿no? Por tanto, eso es uno de los... Sí, te puede alejar, pervertir, puede dar lugar a, pues eso, a favoritismo, puede dar lugar a corrupciones, puede dar lugar a ciertos tipos de... y eso depende más de los... O sea, depende más, en mi opinión, de los, como hablábamos antes, de los principios morales, ¿no? De cada uno, más que del hecho de que exista una relación de amistad. O sea, la amistad de por sí no tiene que ver. La amistad entre dos personas virtuosas, pues nunca va a llevar a esas corrupciones, ¿no? Pero la amistad entre dos gañanes, ¿no? O entre dos ladrones, pues si son ladrones, independientemente de que sean amigos o no lo sean, ¿no? Pues robarán, ¿no? O harán lo que quieran hacer. De hecho, lo harán más que individualmente porque potenciarán sus posibilidades. Pero eso no tiene nada que ver con la amistad bajo mi punto de vista. O sea, es previo a la amistad, es individual. En este caso, lo concibo yo como algo individual, que se potenciará, evidentemente, si yo encuentro otro individuo. Las malas juntas, ¿no? Claro. Pero eso sigue, dentro del imaginario popular, eso sigue siendo muy potente, ¿no? Y los padres, tú pregúntale a cualquier padre, el mayor miedo que tienen es que su hijo, pues, que se junte con gente de mala vida, ¿no? Que lo desvíen un poco del camino. Esto es plenamente vigente. Yo creo que va a ser un miedo que va a pervivir a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, que esos padres parten de una identidad de grupo determinada que ellas consideran la correcta, ¿no? Una manera, un estándar, podemos decir, de la conducta humana, que también tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del saber estar. El saber estar, en el sentido que tú comentabas, pues como el estándar no normativo de una sociedad determinada al que los individuos, pues, idealmente deben ajustarse, ¿no? El regulativo, ¿no? Un regulador moral, al fin y al cabo, también, sí. Claro. Sí, bueno, y tiene que ver también con la concepción de amistad como que esto era esto era la base de la concepción de la amistad, si no me equivoco, para los estoicos, ¿no? De que el grupo, ¿no? O esa junta lo que te aporta es una seguridad, ¿no? Entonces, esas malas juntas o como tú dices, ¿no? La preocupación de los padres es que sus hijos no tengan unas malas juntas, pues también lo que ellos esperan es que esas juntas aporten una seguridad, ¿no? En este caso, pues a su hijo, ¿no? Sí, a su hijo en este caso. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué peso tiene el hecho de que
la persona, o sea, el hecho de que una persona establezca una relación con otra, pues dependerá de esos principios morales o bueno, si hablamos de niños de 12 años, pues quizá no esté muy madurado, ¿no? Ese tema de los principios morales, ni esté demasiado desarrollado. Pero aún así, ya hay tendencia, influencia, hay situación previa en cada uno de esos niños. Entonces, pues lo que te decía, ¿no? Si se juntan el chungo de la clase, que lo único que le interesa es hacerle bullying al compañero, y se juntan el otro que va por ahí, pues mangando el móvil a los chavales en el patio del colegio, pues si se juntan esos dos, pues seguramente el resultado sea nefasto, ¿no? Salvo que aparezca, ¿no? Cualquier situación imprevista que cambie el rumbo del tema. Pero si se juntan dos chavales cuya relación se basa en intereses pues sanos y pues será otra cosa totalmente diferente. La amistad no es más que una entidad que va a potenciar, ¿no? esa situación preexistente en cada uno de los componentes de esa amistad. Realmente una de las cosas que más llama la atención sobre esta perspectiva moralista, ¿no? Al fin y al cabo, sobre la amistad, es hasta qué punto, pues, en el presente es necesario tener en cuenta, pues otros elementos, ¿no? Y pues un género de relaciones materiales, podemos decir, y de contactos que realmente pues no estaba contemplado, ¿no? En esas perspectivas originales. Estaba hablando antes por el tema de las malas influencias, el tema de los contagios. Es que es un contagio, es una forma de contagio realmente, que se podría asemejar a un contagio biológico incluso, ¿no? Sí. En el que se produce una réplica de una serie de elementos que lo que hacen es dirigir al organismo en una dirección que puede ser contraproducente en última instancia, ¿no? Por tanto, claro, ¿qué tipo de...? Porque me surge también una pregunta interesante, que es, porque claro, según el modelo kantiano, que es el modelo, digamos, moral por excelencia, todos somos seres racionales, somos individuos que podemos escuchar y obedecer el mandato de la razón, ¿vale? Esta es la base del sistema kantiano. ¿Qué pasa? Que nosotros también estamos enfrentados a nosotros mismos, en el sentido de que nosotros tenemos una serie de inclinaciones con las que tenemos que luchar precisamente para ejecutar este mandato de la razón. Yo lo que digo es, en la situación actual, que tenemos una sobreexposición absoluta a todo tipo de sustancias, de azúcares, bueno, ya sabemos, ¿no? De medios, etcétera, etcétera. ¿Es más difícil ahora escuchar el mandato de la razón que antes? O sea, ¿tenemos más inclinaciones y por tanto nos alejamos más de ese teórico mandato de la razón que antes? Es una pregunta que me surge en ese sentido y que tendría una consecuencia moral directa, digamos, ¿no? Sí, bueno, podemos decir que efectivamente hay más distracciones, podemos decir, ¿no? En ese sentido. Eso es una consecuencia inevitable, pues, bueno, de la evolución de principalmente el campo de la técnica, ¿no? De la tecnología y de los recursos, ¿no? que actualmente tenemos. Unos intrínsecamente más provechosos y otros que en función del uso que le demos pueden derivar en un enriquecimiento o pueden derivar en una pues eso, en una distracción, ¿no? En una distorsión, ¿no? de esos valores, de esa razón, de esa moral, ¿no? De la que hablaba. Entonces, claro, bueno, como tú ya sabes, ¿no? Porque hemos hablado del tema también en otras ocasiones. Yo no soy muy partidario de decir que somos un poco esclavos, ¿no? de estos medios, ¿no? De estos recursos, de esta situación de la que estamos hablando, pero sí que evidentemente
existe por la naturaleza propia, ¿no?, de esos elementos, hay una predisposición a que si el individuo no es activo, no es proactivo en este caso, no tiene claro de una manera previa los fines, ¿no?, a los que quiere dirigir estos instrumentos, ¿no?, pues pueden volvernos realmente cada vez más autómatas, ¿no?, en ese sentido, tragarnos, ¿no?, un poco todo lo que nos viene dado, y evidentemente eso es negativo para el desarrollo personal y, por supuesto, para el desarrollo de las relaciones de amistad que pudiéramos tener o que potencialmente pudiéramos desarrollar en un futuro. Porque ¿qué tipo de relación puede nacer, ¿no?, de un que puede darse también, ¿no?, en un entorno, pues, digital, ¿no? En este caso, puedes conocer personas, puedes establecer vínculos y desarrollar intereses, pero tiene que existir ya, vuelvo a lo mismo, ¿no? Tiene que existir una predisposición individual, ¿no? Y un tener claro a dónde quiero ir, qué me interesa, en qué términos me interesa y con quién me interesa, ¿no? Y bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? Eso no es posible si limitamos, ¿no?, esta relación a las bondades, ¿no?, que nos dan estas tecnologías y estos medios. Evidentemente sería absurdo negar que, por ejemplo, sin ellos, sin esas posibilidades que nos ha dado, pues eso, el avance tecnológico y el entorno, ¿no?, y la evolución de ese entorno, que, por ejemplo, tú y yo ahora mismo estemos hablando, ¿no?, aquí, y estemos desarrollando este proyecto, precisamente, pues es posible gracias a eso. Pero eso tiene otra cara que, evidentemente, pues es las adicciones, ¿no?, como tú decías antes, ¿no? Tú hablabas de azúcares, ¿no?, de sustancias, pues esto no deja de ser otra... Sí, que interactúa con nuestro cerebro y que estimula la liberación de una serie de sustancias químicas. Y tampoco ponernos en plan totalmente reduccionista, obviamente. Hay muchos elementos, pero que es así en gran medida, sí. Entonces, pues bueno, yo soy partidario de utilizar y sacarle partido a todo esto. Evidentemente, sería absurdo renegar de ello, aunque evidentemente hay que replantearse, hay que ser crítico con la situación y con el daño que puede realizar a la sociedad, pero considero que hay una parte importante de responsabilidad individual en el asunto. Y de educación también. Si es que hay responsabilidad individual, por supuesto, pero esa responsabilidad individual solo puede ejercerse y puede desarrollarse en tanto que existe ese sustrato, ¿no?, de educación, que tristemente pues está ausente, ¿no? Porque realmente a nosotros se nos vemos sumergidos, ¿no? Ya, bueno, en nuestro caso ha sido diferente porque obviamente tenemos ahí ese componente generacional que nos ha hecho llegar, pues, lo último a la fiesta, ¿no? Como quien Tenemos dice, ventaja pero en ese sentido. bueno, tenemos una distancia, que es algo de lo que estamos hablando. Ese componente de distancia sí lo tenemos, en cierta medida, ¿no? Que para personas que están plenamente, los mal llamados, el mito este también de los nativos digitales, que eso también es otra cuestión que habría que abordar por otra parte, probablemente, pues estas personas que ya crecen bañadas, podemos decir, en todo ese ecosistema de carácter digital, que es material también, que no es la nube, ¿no? Porque muchas veces existe el mito de que es la nube, no, pero la nube se sustenta sobre una infraestructura que tiene una serie de costes energéticos, etcétera, etcétera. Obviamente esto es importante. Pero lo que es importante, considero también, a través de esa educación y a través de esa perspectiva crítica de la que estamos hablando, conocer cuáles son los mecanismos por los que funcionan efectivamente esta serie de plataformas, ¿no? Un Facebook, por ejemplo, pues tú, efectivamente, la propia disposición, la propia estructura de Facebook hace que tú, un amigo, que efectivamente una etiqueta que tenga, lo concibas como un número, al fin y al cabo, ¿vale? No es una persona con una serie de atributos, no, es un número plenamente que tú tienes ahí a disposición y con el que puedes comunicarte inmediatamente, ¿no?,
tal y como te venga en gana. Esa es una de las cosas también a mí que me llama mucho la atención y que creo que es importante entenderla y un poco desmenuzarla, es el imperativo de, ¿cómo decirlo?, de inmediatez. Y que se convierte en una exigencia. Antes estábamos hablando de la noción de, bueno, tú a un amigo no puedes exigirle, o sea, puedes tener ciertas expectativas, puedes tener tal, pero no puedes exigirle. Conocemos casos, no sé en particular, pero yo ciertamente lo he oído, sobre todo porque, hombre, a través de mi profesión y de otros canales, pues tengo más relación quizá con las nuevas generaciones, que ya sabemos con respecto al tema de los celos, con respecto al del tema de mi amigo, es que no me ha contestado, es que estaba online, yo lo he visto ahí, he leído el mensaje hace 5 minutos y no me ha contestado. Y ya, pues, a partir de eso ya le pongo la cruz automáticamente. Esto sabemos que es plenamente real, que esto es plena, que a nosotros nos extraña bastante, porque claro, nosotros también sí hemos tenido la suerte quizás de tener una educación y una distancia y una perspectiva que no nos ha venido del cielo, que nosotros también nos la hemos generado por nosotros mismos, no nos la han regalado, como quien dice, pero bueno, a través de una serie de vivencias y demás, pues hemos ido adquiriendo, ¿no?, esa distancia y esa perspectiva. Pero hay otras personas que no. Entonces ya, pues ese tipo de comportamiento y esa exigencia la dan ya, está ya plenamente naturalizada, ya la dan como algo, pues la dan por hecho, ¿no? Claro, pero eso Esto tiene es que ver peligroso, también. o sea. Sí, pero y eso tiene que ver también, en este caso, pues con la responsabilidad que tiene, se me ocurre, unos padres, ¿no?, con respecto a sus Hombre, hijos. claro, De que sí, tú, sí. hoy en día, pues el niño llora, ¿no?, y le doy el tablet para que juegue o Sí, le sí, doy. sí. Todas esas decisiones que ya sabemos. Sí, sí. Entonces, claro, es el caramelito, ¿no? Es como si tú a un niño, imagínate en nuestra época, cuando nosotros éramos, pues teníamos 3 años, ¿no? Cada vez que llorásemos, pues nos hubieran, toma niño, una El chuche, chute, un chute. toma una chuchería, ¿no? Inflate ahí de azúcar y cuando tengas 12 años, pues serás obeso mórbido y tendrás diabetes. Pues Hablando claro. de eso, no sé, a mí me daba, creo que mis padres, tampoco quiero inculparlos, pero me daba una cosa a niños, claro, me daba una cosa que creo que se llama ceregumil, que era en plan para que eso tenía alcohol realmente. Hostia, Pero a los niños, igual que se le daba dormidera y se le daba, quiero decir, sí. o sea, este uso, pero eso es, la tablet, precisamente el móvil, es la nueva instanciación de eso. Sí, No claro. hay diferencia alguna, o sea, a niveles conductuales ni a niveles químicos prácticamente. O sea, No, el fin es el mismo. apaciguar, ¿no?, al sujeto y mantenerlo en definitiva en ese estado de narcosis. O sea, no hay. La analogía en ese caso es que es clara. Una pregunta que te iba a hacer, que antes que se me olvide. ¿Tú has hablado alguna vez y que creo que es interesante? ¿Tú has hablado con tus padres, por ejemplo, con tus mayores, sobre la amistad? Es decir, ellos te han manifestado de alguna manera, esto es ser un amigo. ¿Te han dado nociones con respecto a eso? ¿O han mostrado su expectativa sobre el tipo de amigos que deberías tener? ¿Algo de ese estilo? Pues, Porque hombre, está relacionado con eso. O sea, porque sí. si tiene que haber una educación sobre los padres en todos los aspectos, en temas de sustancias, temas de relaciones amorosas, pues estaba aquello, ¿no?, de hablar con tus padres y te contaban. Pero sobre el tema de los amigos, yo creo que es curioso, sobre todo teniendo en cuenta el miedo que después tienen de que no tengas buenos amigos. Entonces, sí. Yo creo que, bueno, hablando en mi caso Bueno, sí, particular, o de algo que sí. conozcas dentro de tu entorno, sí. No, por ejemplo, en mi caso particular, pues, bueno, hombre, obviamente, no, podría haberse dado, ¿no? Pero no, yo nunca he tenido una conversación como esta que estamos teniendo, por ejemplo, con mis padres acerca de la amistad en términos ya más analíticos, ¿no? No, más Pero, práctico, de claro, indicaciones, de consejos, de ese tipo sí, de. pero evidentemente, hombre, pues habrá muchas cosas que yo no recuerde porque se dan en la infancia, pero claro, mis padres siempre han visto que quizá también pues por la educación que ellos me han dado y por el entorno que me han proporcionado y las decisiones que ellos han tomado al fin y al Claro. cabo de llevarme a un colegio, llevarme a otro, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Nosotros, y eso seguramente sea una causa directa de que tú y yo hoy estemos aquí haciendo esto. Yo, por ejemplo, cuando tú sabes que yo no nací en Córdoba, yo nací en No, Linares claro. y cuando nos mudamos aquí a Córdoba porque mi padre empezó a trabajar aquí, pues yo tenía 3 años, me parece, y mi hermana pues estaba recién nacida. Y mis padres me llevaron a mí al preescolar de allí de los Picapiedra, ¿no? De al lado Sí. claro, de los Azahares. Entonces,
Cuando ya nos mudamos, porque nosotros vinimos aquí, estuvimos un tiempo, no sé si fue un año, alquiler, y ya nos mudamos a donde yo vivía, allí al lado del campo de fútbol de Ciudad Jardín, allá al lado del Zoco, que no estaba ni el Zoco en esos momentos. Claro. Claro, cuando yo ya tenía que pasar a primero de primaria, el colegio que a nosotros nos pillaba más cerca, que era más cómodo pues para todo, para mis padres y demás, era uno que había al lado de mi casa, prácticamente Salvador Vinuesa. Sí, claro, en esa zona, sí. Ese colegio estaba justo detrás del Zoco y era seguramente la decisión más cómoda para mis padres. Claro. Sin embargo, pues los niños con los que yo había tenido relación y entre los que estaba pues tú y todos los que había allí, ¿no? En ese entorno de los Azahares, iban al Al-Ándalus, porque la mayoría estaba al era, lado, claro, la mayoría eran de allí, de esa zona, claro, del Parque Cruz Conde. Y mis padres, pues, fíjate qué decisión más simple. Dijeron, bueno, aunque esté un poquito más lejos, pues vamos a llevarlo allí a ese colegio, que es donde van todos los niños que él ya conoce. Claro, para que hubiese esa continuidad, o sea, claro, que no te resultase un sitio extraño y que pudiese eso con las personas que ya conocías, porque eso es importante también para un niño, es decir, claro, parte de esa seguridad también, ¿no? Que el entorno pues se mantenga más o menos estable. Entonces, pues yo recuerdo a muchos niños con los que yo en primero, en segundo, en tercero de primaria tenía mucha relación y que ya no la tengo por H o por B, pero que eso facilitó también mi continuidad, ¿no? Y seguir pues trabajando en esa, no trabajando conscientemente, evidentemente, con esas edades, pero que siguiera dándose, ¿no? Esa evolución. Entonces, pues yo creo que mis padres, si no de una manera más explícita de sentarse conmigo, porque luego, a posteriori, ellos siempre me han dado mucha libertad y han confiado en mí, en mi propia capacidad de elegir bien mis amistades, ¿no? Y de mi propia intuición, ¿no? Y mis propios intereses. Pero yo creo que ellos, desde una posición menos intervencionista, desde una posición más más vigilante, siempre han intentado que mis relaciones pues fuesen sanas, fuesen con gente, siempre han sabido que ellos que yo nunca pues he tenido eso, relaciones con gente problemática ni con gente tal, entonces pues no se ha dado un poco ese conflicto que quizá podría darse en una situación en la que pues se sentaran conmigo y me dijeran, oye, ten cuidado porque cuidado el maleante, ¿no? Claro, te estás juntando aquí con el chungo este, ¿no? No se ha dado el caso. Entonces, pues no, siempre ellos han visto con buenos ojos las relaciones que yo he tenido con mis amigos, pues contigo luego más tarde, con Carlos, con José, ¿no? Con el Leta, allí cuando estábamos en el colegio, pues siempre con el cámara, luego siempre ha habido, yo he tenido, pues, cuando era también pequeño, pues, mis más y mis menos con los vecinos, con tal, pero es que siempre... Claro, ahí está la cuestión. Sí, termina, ahora te digo. Sí, que siempre se han preocupado porque mis relaciones fueran sanas y fueran provechosas para mí y buenas para mí. Es que esta es la cuestión, también es una cuestión muy interesante de que, claro, que es lo que ha caracterizado siempre la amistad de manera general y también lo que la ha hecho al tiempo que tenga esa doble dimensión peligrosa, por un lado, para la jerarquía y para el orden, como en el caso de la Iglesia, como en el caso en determinadas sociedades como la China, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo. Y ese potencial también de creativo, de mejora, de virtuosidad, ¿no? Mejorada. Y claro, que al fin y al cabo que tú las amistades las eliges. A tu vecino no los eliges, a tu familia no las eliges. Es un proceso totalmente selectivo. Pero la amistad, que luego todo hay que, claro, porque luego no sabemos por qué la hemos elegido. Y muchas veces por una cuestión de casualidad, por mera serendipitia, por lo que sea, ¿no? Pero en teoría se supone, una de las presuposiciones, que el amigo tú lo eliges. De manera más o menos consciente, pero tú lo eliges, ¿no? Es una relación que tú eliges de manera más o menos voluntaria, ¿no? Entonces esto hace claro que se diferencia muchísimo por la relación que tienes con tu hermano, por ejemplo, tus primos, bueno, con gente de tu familia o con tus vecinos, por ejemplo, claro, porque es una relación en la que ha hecho una
inversión, digamos, emocional, ¿no? De un determinado calado que no tiene por qué hallarse presente en el resto. En el caso de la familia, pues sí tiene unas obligaciones que vienen dadas por la sangre, al fin y al cabo. En cierta medida, se supone que tienes que tener un cierto apego emocional, que ya sabemos que muchas veces pues la cosa sale por otro lado, efectivamente, pero al amigo se supone que tú lo has elegido y que en función de eso, pues tiene una mayor capacidad de decisión. Y luego, pero también hay un componente de responsabilidad, de hacerte cargo de tu propia decisión que has tomado, ¿no? Porque a tu familia eso no lo puedes elegir, al vecino no puedes elegir, pero al amigo, si has tomado una mala decisión, digamos, a la hora de elegir a un amigo, pues luego tienes también que enfrentarte a las consecuencias, ¿no? Claro. Y dentro del contexto actual, pues yo creo que es importante incidir sobre esto, sobre todo cuando sabemos que se da esta situación bastante rara de que ya hay gente que son amigos, que además se declaran amigos sin haberse visto en la vida. Sin conocerse, prácticamente. Claro, que esto era algo de lo que se hablaba en los tiempos antiguos, en los tiempos cristianos, por ejemplo, tú podías ser amigo de alguien, eso se reconocía, que podías ser amigo de alguien sin conocerlo, pero porque eras parte de la misma comunidad, digamos, de la comunidad cristiana o de la umma musulmana, etcétera. Pero ahora es un caso particular, en tanto que ciudadano de la red, se supone, pues puedes conocer a una persona que has tenido, se supone, una cierta relación con ella, no sabemos exactamente en qué término, pero claro, es un frente totalmente distinto que le añade una dimensión también a la amistad que ya no implica compartir un espacio-tiempo, que ya no implica muchas de las cosas a las que tradicionalmente se ha asociado. Es que muchas veces la gente ya no quiere eso porque claro, la amistad supone un compartir, un compromiso, un compromiso y un compartir y una interacción. Entonces, ¿qué te proporciona pues eso, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp mismamente? Te proporciona que yo envío algo, o sea, hago una emisión de lo que es de cualquier mensaje o de cualquier imagen, lo que sea, ¿no? Y simplemente espero la reacción. Pero no estoy directamente, o sea, hay una barrera. Yo no estoy directamente interaccionando con esa persona, sino que le estoy dando a esa persona ese espacio para que cuando ella considere, pues reaccione a ese estímulo. De tal manera que mucha gente ya le incomoda que la llamen por teléfono, porque dice, coño, ¿por qué no me manda un audio y ya cuando yo quiera lo escucharé, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay gente que directamente no le gusta que la llamen porque dice, coño, a mí no me gusta, por ejemplo, que me llamen por teléfono. Claro. Ni que me manden WhatsApp ni nada, yo es que prefiero no tener... O sea, no sé, es que sea algo concreto con una persona, pero el hecho de no soy amigo de la llamada de teléfono, por ejemplo, ni de las comunicaciones. Claro, eso es algo personal, a nivel personal, que a lo mejor en tu caso pues no tiene que ver con eso, pero claro, ya nos hemos acostumbrado tanto a que existe esa posibilidad de... Antes no existía esa posibilidad y antes yo iba y llamaba al porterillo de mi amigo, ¿está fulano? Sí, a ver si se baja a jugar. Coño, a lo mejor fulano estaba cagando y no le apetecía bajarse a jugar, pero tenía que improvisar, ¿no? Esa reacción. Ahora no, ahora existe esa barrera, existe ese cajón desastre en el que yo voy tirando y luego el otro va recogiendo. Claro. Entonces, pues es una comodidad extra y eso hace que a la vez que estamos más conectados, estemos más aislados del resto de gente. Un poco la paradoja, claro, de que tienes toda esa inmediatez, todo ese flujo de datos que teóricamente pues es rapidísimo, pero luego por otro lado pues también tiene esa desconexión, ¿no? En el sentido de que, claro, de que no hay un vínculo efectivo más allá de esa plataforma que se está compartiendo, ¿no? En un momento determinado y que las personas hacen el uso que... Te permite dar una imagen moldeable, la que tú quieras, prácticamente. Te permite, pues eso, a esto contesto, pero a esto no. Te protege. Ser más selectivo, sí. Claro, sí, de hecho, bueno... De hecho, que estamos a la larga no es una protección. A la larga, bajo mi punto de vista, es una sobreprotección que deriva en una indefensión, ¿no? De luego el individuo a la hora de enfrentarse a
al mundo real, puedo decirlo de alguna manera. Sí. Y claro, es lo que decía anteriormente, que factores como la educación, por ejemplo, pues eso es absolutamente fundamental. Cuando se habla tanto de pensamiento crítico, por ejemplo, pues eso tiene que partir realmente, en primer lugar, de una conexión con las personas, una conexión con el mundo tangible, ¿no? No solamente estar simplemente con estar sumergido en la red y con eso no es suficiente. O sea, se ha demostrado, ¿no? Y se está viendo a través de múltiples manifestaciones que hace falta algo más. De nuevo, no podemos dar las cosas de sí y decir, vale, en piloto automático esto va a funcionar. No, sino que tiene que haber constantemente pues, un proceso de reajuste, tiene que ver el desarrollo, pues efectivamente, de unos dispositivos críticos que te permitan, pues, contemplar toda esa serie de cosas y adaptarte también, ¿no? Si esa es no se trata de decir, pues como condena moral es que todo se ha degradado por causa de... No, en absoluto. Pero sí tener en cuenta que las cosas, pues, efectivamente no se pueden contemplar en lo inocente. Es realmente lo otro, de decir, va, esto es un espacio de oportunidad en el que puede ser quien quiera, pues realmente no. O sea, hay bastante, como has dicho, tiene sus luces y sus sombras. Y efectivamente, pues para el fenómeno de la amistad en concreto, pues hay aspectos que permite efectivamente maximizarlo y permite pues Que tú y yo mantener estemos un contacto, aquí sí, precisamente mantener un hoy. contacto, emprender un proyecto que hemos dicho antes que es fundamental, que la amistad pues no consiste, yo creo que en nuestra concepción común no consiste simplemente en el reconocimiento mutuo de decir, ay, qué bien que somos amigos y qué sentimientos tan bonitos tenemos el uno por el otro, que eso ya lo sabemos en gran medida porque nuestras experiencias lo han demostrado, sino efectivamente dar el paso y decir, pues con este sustrato que tenemos, que es un sustrato de calidad, vamos a emprender proyectos, ¿no? No solo este en concreto, que bueno, es uno que llevábamos ya bastante tiempo queriendo hacerlo y es una suerte y es un gozo poder tenerlo, pero también cuando estamos juntos, porque tristemente no tenemos la posibilidad de estar juntos muy a menudo porque vivimos en dos sitios distintos y bueno, la vida pues nos ha llevado en ese sentido por caminos distintos, pero cuando realmente comparte ese espacio-tiempo, ¿qué hace? Esa es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Hay realmente una receptividad? ¿En qué términos se produce esa comunicación entre los dos? Esa es la gran incógnita, que realmente la respuesta pues, va a variar dependiendo de las personas de las que estemos hablando. Cada uno, como hemos dicho, cada persona tiene su vocabulario, tiene su manera de comunicarse, tiene sus circunstancias, su entorno en los que se sienten más o menos cómodos. Eso va a variar, claramente. Pero la voluntad tiene que estar ahí, ¿no? Y el esfuerzo, ¿no? Porque cada vez que os veáis, pues que no sea simplemente una repetición de lo que ya se vivió anteriormente, yo creo que eso es muy importante. Sí, sin duda. Es lo fundamental. Si no, pues acabará siendo eso una relación vacía, una relación que vive de las rentas, como se suele decir, y que bueno, no aporta nada a futuro. Entonces, bueno, sí, podrás tener un cariño, podrás tener un afecto hacia esa persona, pero creo que una relación de amistad pues tiene que... con momentos de más intensidad y momentos de menos intensidad, Sí, sí, claro. porque obviamente tampoco se... Atraviesa distintas fases también. Exactamente, y no olvidemos que debemos tener en cuenta ese espacio del que ya hemos hablado anteriormente, que es necesario, que es saludable. Pues también encontrarse con uno mismo al margen de la influencia incluso de los amigos, pero efectivamente tener en cuenta que sería conveniente aprovechar, ¿no?, esas posibilidades que nos otorgan pues las circunstancias de encontrarnos, de comunicarnos y, por ejemplo, en nuestro caso, pues una vez al año que tú vienes aquí, pues hacer algo, ¿no?, con ese tiempo, algo de provecho, que igualmente que nos vamos a tomar una cerveza, que también lo hacemos cuando viene o cuando nos encontramos, y tomar algo, y ir a cenar, y ir al cine, pues además de eso, pues
llevar a cabo proyectos, ¿no? Y pues eso, de los campos de interés que nos interesan a nivel cinematográfico, a nivel musical, a nivel de irnos a la naturaleza a explorar. Es que que haya ese componente de exploración, yo creo que desde una época temprana, pero que se mantenga en el tiempo también. Es decir, vamos a situarnos en un espacio concreto que nos interesa a ambos y vamos a explorarlo y vamos a enriquecernos en ese proceso, ¿no? Y vamos a retroalimentarlo. Yo es que eso es el hecho de dos existencias humanas que se conjuntan, que se conjugan de esa manera, para mí es que ese es el modo de... Que no será lo mismo para todo el mundo, pues habrá, y ya sabemos, las famosas distinciones, ¿no? De los tipos de amistad que se han hecho durante toda la historia, ¿no? Hay amistades que son amistades de placer, ¿no? Porque es una persona graciosa, que habla bien, que, bueno, con la que te sientes a gusto. Hay amistades menesterosas, ¿no? Hay amistades instrumentales, porque son personas que te solucionan cosas. Claro. Sí, hay muchas concepciones. Es que es también la imposibilidad un poco de ofrecer una definición omnicomprensiva, ¿no? De la amistad. No va a haber definición de amistad que lo contenga todo, ¿no? Aunque se haya intentado y, bueno, sea útil recapitular, podemos decir, algunos aspectos generales. Pero no se puede ofrecer, no puede decir esto es la amistad, porque la amistad hay que vivirla, eso es lo primero. Tú tienes que vivirla y como cada vivencia va a ser diferente y va a tener su... Cada amistad va a ser diferente, efectivamente. Entonces, pues se puede hablar eso de aspectos positivos, de aspectos que aporten, de aspectos que hagan que la relación sea cada vez más virtuosa, que sea cada vez más enriquecedora para las partes. Y eso, el aprovechamiento de la oportunidad, ¿no? Que se está dando. Porque el misterio sería, oye, ¿y por qué tenemos de dónde vienen, ¿no?, estos intereses comunes? Ese es el gran misterio que, bueno, puede ser más o menos necesario abordarlo, pero ya que tenemos estos intereses comunes que podemos reflexionar de dónde vienen y de dónde, ya que pues coño, vamos a desarrollarlos, vamos a aprovecharlos y que seguro que nos lo vamos a pasar bien, que seguro que vamos a aprender, que seguro que nos vamos a enriquecer, que seguro que va a crecer el afecto del uno por el otro, porque al final cuando tú compartes cosas con una persona, pues eso fortalece los vínculos y va a ser positivo en todos los aspectos para la relación con esa otra persona. Entonces, esa actitud más pasiva, pues no solo no va a hacer que la relación se fortalezca, sino que a largo plazo pues también puede hacer que se deteriore. Entonces, pues claro, se trata de eso, ¿no? De continuamente estar activo, estar alerta, estar, vuelvo a repetir, ¿no? Con las diferentes etapas y los diferentes grados de intensidad, ¿no? Pero siendo consciente y constante y teniendo claro esto, ¿no? Que hay que aportar para que la cosa no decaiga y que no se deteriore. Pues lo que has dicho, francamente, me parece un broche de oro para la conversación que hemos tenido, porque precisamente esa es la intención, ¿no? De a través de este canal pues ir explorando precisamente esas áreas de interés que tú has comentado, que es algo que llevamos haciendo durante bastante tiempo. Y yo creo que esto es importante remarcarlo también, ¿no? Que hemos tenido ciertamente la voluntad de lanzarnos ahí fuera, ¿no? De que personas que puedan estar interesadas pues tengan la oportunidad de oírnos y de participar también en esa comunidad que recuerdo. Os dejamos el link ahí en la descripción por si queréis pasaros por ella. Que esto es algo que hubiésemos hecho, que intentamos hacer, efectivamente, cuando estamos juntos, pues abordar esta serie de cuestiones sin pretensiones, sin grandes aspavientos, ¿no? A la manera que nos resulta más adecuada, pues ir tratando esta serie de cuestiones y precisamente es lo que pretendemos hacer en sucesivas ediciones. Queremos tener más discusiones porque nos fascina, porque es una de las cosas que más nos entusiasma, creo yo. Y pues eso, ir tratando distintas áreas dentro de los campos que nos interesan, que nos involucran y que creemos que nos conciernen.
Y nada, espero que tengamos por aquí también a todas aquellas personas que les interese y también, bueno, ir ofreciendo distintos contenidos que iremos subiendo poco a poco al canal y que nada, esperemos que la gente lo reciba si les interesa. Bueno, pues eso, un saludo y que eso, ha sido un gusto esta conversación, me lo he pasado de puta madre y espero que, pues eso, sigamos teniendo este interés, sigamos proponiendo, ¿no? Como tú dices, nuevas temáticas, nuevos campos de interés que seguro van a salir y que vamos a seguir desarrollando y espero que, bueno, pues en mayor o menor medida, pues a la gente que esté interesada se una, se aporte, ¿no? Vamos a estar abiertos, como tú dices, a esa interacción y a obtener ese feedback que seguro también nos va a ayudar y nos va a aportar para seguir creciendo y hacer que esta comunidad pues sea algo en lo que poner, ¿no? nuestro interés y mostrarlo a aquellos que quieran recibirlo. Pues sí, señor. Nos veremos de nuevo. Un abrazo. Un saludo.